Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Mira, nos acercamos a la fiesta de la Ascensión dentro de poquito y enseguida también la fiesta de Pentecostés. Fiesta con la que acaba la Pascua y iniciaremos otra vez el tiempo ordinario. Y vivimos también estos días, en el mes de mayo, tantos detalles con María Santísima, dentro de unos días la Virgen de Fátima, por ejemplo, y tiene tanta también veneración en tantos sitios, y unimos a la vida de Dios, la vida de nuestra Madre Santa María, y muy especialmente la unimos de esa manera tan bonita como decimos a la hora de rezar, por ejemplo, el rosario en algunos sitios, la invocamos como Madre de Dios Padre, Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, Esposa de Dios Espíritu Santo. Santuario de la Santísima Trinidad. La ponemos en relación con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque en ella, que está toda la gracia, como decíamos antes, habita la Santísima Trinidad. A mí esto es una cosa que me impresiona mucho, lo digo delante del Señor, y lo recuerdo siempre que tengo la oportunidad de bautizar a un niño, que es recordar quiénes los padres y a los padrinos y a la gente que está presente, que en el momento en el que el niño, la niña, recibe esas palabras y el agua bendecida, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre yo te bautizo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fijaros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese mismo momento, por supuesto, queda perdonado el pecado original, pero en ese mismo momento empieza a habitar en aquella alma Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El término teológico es inhabitación de la Trinidad. Inhabitación, dice la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Leí ayer, no sé, tengo que rebuscarlo porque lo leí no sé dónde, creo que es, me parece que es un libro que te recomiendo, que seguramente lo habrás leído alguna vez, que es un clásico de la vida de la Virgen, que es La vida de María, de un tal Williams. Es un clásico que es muy bonito, la verdad es que es muy bonito. Creo que era ahí cuando lo leía. Que hacía una comparación atrevida, pero creo que bonita, diciendo que quien más se parece a Dios son los niños recién bautizados. Y que conforme un niño va creciendo y tiene uso de razón y por tanto tiene ya la capacidad por su libertad de poder amar o ofender a Dios, esa semejanza a Dios no es que la pierda, pero es menor. Pero un niño recién bautizado que no tiene la capacidad de ofender a Dios es, podríamos decir, lo más semejante a Dios en el sentido, es un hombre perfectamente, pero entendedme, ¿por qué? Porque inhabita Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en aquella alma. Y no hay pecado, y no puede haber pecado. Ya sabéis que cuando un niño bautizado muere, con poquitos meses, ese niño no se celebra una misa de difuntos para pedir por su alma, porque ese niño está en el cielo.
se dice una misa de gloria. Porque esa criatura, que no tiene pecado, no tiene capacidad, ha ido derechita al cielo. Y además, seguro. Tuve la ocasión de bautizar y después de enterrar a una niña de 8 meses. Su madre estaba deshecha, pero bueno, salió adelante después de un montón de hijos. Pero me recuerdo la ceremonia perfectamente, una misa de gloria, donde cantamos el gloria. Gloria a Dios en el cielo, porque esa criatura ya estaba en el cielo. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo nos ha hecho Dios? Semejantes a Dios. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y se asemeja a Dios cada vez más cuando esa criatura es inocente. De ahí la importancia, y esto lo tenéis claro todas, de bautizar a los niños cuanto antes. ¿Por qué? Porque esa criatura necesita el perdón de Dios, el bautismo, las aguas del bautismo. No sé si muchas de vosotros habéis pillado aquella época, seguramente no porque hace muchos años y no sois tan mayores, ¿no? Pero aquella época en que los bautizos eran prácticamente el día siguiente o 2 días después de nacer el niño, y no iba la madre. ¿Por qué? Porque entonces la madre de recuperación del parto a veces era más larga, y entonces no podía físicamente ir, y antiguamente pasaba esto, yo no lo he vivido, pero ¿qué era más importante? Bautizar cuanto antes al niño. Cuanto antes. ¿Por qué? Porque tiene que ir a habitar ahí la eternidad. Porque hay que limpiar ese alma cuanto antes. Y a veces porque físicamente no estaba recuperada la madre, no podía ir. No pasa nada. No pasa nada. Recuerdo un niño de 1 mes que tuvo tenía una pequeña deficiencia renal y que tuvimos que bautizar pues porque lo operaban. Sus padres me llamaron y a las 8 de la mañana fui a su casa y hicimos un bautismo rápido. Hay un rito donde se hacen 3 cosas y se bautiza al niño. Estaban los padres, y siquiera los hermanos que eran muy pequeñitos estaban durmiendo todavía, y los abuelos. La madre lloraba y lloraba y lloraba. Pero yo creo que la emoción del momento del bautizo del niño que iba a ser bautizado, operado unas horas después. Ahora está por ahí corriendo y ya tiene años. Pero fijaos lo bonito que es inhabita. Bueno, pues en la Virgen inhabita Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. De ahí la relación de María como madre, como hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Y todo eso, como te decía antes, tiene el fundamento en que en el Ave Gratia Plena, Ave María Gracia Plena, en ella la malicia y la gravedad del pecado original que nosotros hemos tenido y somos solidarios de ese pecado de nuestros primeros padres no existió. No existió. Y por tanto tampoco los efectos que oscurecen la conciencia y que hacen que esa persona también pueda ofender a Dios. No, María no. En María no existió eso. ¿Cómo iba a existir en María eso? Si era la portadora de la divinidad. ¿Cómo iba a existir en María una mancha si ella iba a ser el seno donde iba a estar el Verbo encarnado? De ahí el privilegio que Dios le da de concederla sin pecado original, don especialísimo de Dios en previsión de su misión, de su vocación, y de su misión, y por tanto la declara purísima. Purísima. En una novena inmaculada, me acuerdo que pasó a ver una señora, terminaba la confesión, y le dije, bueno, que tengas un buen día de la Inmaculada. Y me dijo, no, padre, la Purísima. Bueno, no, yo la quiero llamar la Purísima. Digo, me hace muy bien, ¿no?
la purísima. Pues la hemos llamado siempre, sí, porque manifiesta, la verdad es que el término es muy bonito, porque manifiesta realmente lo que es purísima en todos los sentidos. Su persona, su alma, su cuerpo, su inteligencia, su voluntad, sus sentidos, sus pasiones, están envueltos en una luz clarísima de perfección. Es hermosa, bellísima. Si a alguien decimos que es la mujer perfecta, bellísima, es de la Virgen. Como dice la ejaculatoria, ¿no? Tota pulcara es María, emacula originalis non es in te, dice en latín. Toda limpia eres María, y en ti no hay pecado, en ti no hay mácula original. Toda hermosa eres, no hay sombra de mancha en ti. La grandeza de María está ahí. Por eso María es esposa de Dios Espíritu Santo. Esposa de Dios Espíritu Santo. Y decimos templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Y lo decimos así como, y tiene eso una profundidad enorme. Templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Como te decía, la criatura recién nacida y bautizada es templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Está ahí. Decía mi abuela que su abuela, o sea, echar para atrás, que su abuela decía que a los niños, sin bautizar, no se les besaba, porque eran bonitos, decía, hasta que se le bautizara. Te hablo de mi o más que tatarabuela. Bueno, son esas cosas de los cristianos de siempre. Evidentemente no tiene sentido hoy día, pero tiene un sentido cristiano. ¿Qué es más importante? Que ese niño sea cristiano. De ahí el derecho del niño, insisto. Bueno, pues María es la llena de gracia. Junto con el Padre la ha elegido el Hijo, confiándola eternamente al Espíritu Santo de santidad. Qué cosa tan grande es que nosotros le pidamos a ella que nos encomiende al Espíritu Santo para que también nosotros seamos amigos del Espíritu Santo. También nosotros tengamos confianza con el Espíritu Santo. Yo siempre digo a las madres, lo recomiendo, oye, tienes que ser muy amiga del Espíritu Santo. Hay muchas cosas en tu vida y en tu actividad diaria de madre, de abuela, etcétera, que te tienen que llevar a ser muy amiga del Espíritu Santo, tratándole mucho. Para educar a tus hijos, para hacer, pues para tener la casa, el hogar bien, para que en tu casa haya unidad, para que cada día seas mejor madre, para que seas mejor esposa, para que de verdad eduques a tus hijos en la fe, muy amiga del Espíritu Santo, para que te ilumine en esos momentos en que no sabes cómo aconsejar a un hijo o cómo hacer con un hijo que a lo mejor está rebelde. Todos habéis tenido o tenéis hijos adolescentes que son, perdonar la expresión, son insoportables. Son insoportables, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hago con este hijo? Bueno, pues pídate al Espíritu Santo. Encomiéndate al Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que te dé luces para poder. Pues María era, como esposa del Espíritu Santo, también tenía esas luces para poder, tener esos momentos, ¿no?, de intimidad con el Señor. De hecho, dice, no te olvides, ¿no?, dice el Evangelio que María ponderaba todo eso en su corazón, porque María rezaba las cosas. Y tenía esa intimidad con Dios Espíritu Santo, donde le pedía, y no solamente, sino que tenía confianza con Él. Confianza con Él. Bueno, el término que utiliza la Escritura es el Espíritu Santo, dice el ángel Gabriel, te cubrirá con su sombra, dice. ¿Cómo fecunda el Verbo a la Virgen? El Espíritu Santo, ¿cómo fecunda Dios a la Virgen? Quiero decir, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Eso tiene un sentido muy, muy túrgico, además, ¿no? O sea, el Espíritu Santo, la sombra del Espíritu Santo
que da. Cuando el sacerdote, por ejemplo, si os fijáis en la misa, pone las manos encima del pan y del vino antes de la consagración, está invocando al Espíritu Santo. Es como un signo del Espíritu Santo que baja allí. El Espíritu Santo te cubre con su sombra y lo que nacerá de ti será el Hijo de Dios. Nada menos. Bueno, pues que seáis muy amigas del Espíritu Santo. Que le tengáis mucha devoción también a través de María Santísima. Que todas vuestras obras tengan ese sentido, ¿no? De tratar a Dios, tratar a María como esposa de Dios Espíritu Santo. Para todo, como te decía. Para las cosas que haces, incluso, fijaos, yo te voy a decir, hasta las cosas más triviales. Que te salga bien la comida, pues que me entre el Espíritu Santo. No te pase como aquel que decía, en tu casa rezáis antes de comer, y dice, no, mi madre cocina muy bien, ¿no? No, encomienda el Espíritu Santo. Bueno, pues sí, hasta cosas tan sencillas y, perdonadme, entre comillas, tontas. Y cosas mucho más importantes. María, esposa de Dios Espíritu Santo, nos iluminará. Vamos a terminar, que creo que tienen que preparar aquí para la misa de San Juan de Ávila, para celebrar la fiesta. Vamos a pedirle también a San Juan de Ávila, pedir por los sacerdotes, nos hace mucha falta, para que seamos santos y para que haya más vocaciones sacerdotales. Y lo pedimos especialmente al patrón del clero español, que es San Juan de Ávila. Al Señor que está aquí presente, con el que terminamos nuestra oración también esta tarde, le pedimos eso, que nos haga como María, muy amigos de Dios Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.